Hola, mi nombre es Pilar Santamaría y te doy la bienvenida al podcast de Paitilla, siempre junto a ti. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la obesidad y los métodos más populares para perder peso. Por eso traemos a la doctora Anelena Espinosa, endocrinóloga que forma parte de nuestro cuerpo médico desde el 2017. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Doctora, bueno, bienvenida al podcast. Para empezar, creo que lo primero sería, en este tema de obesidad y ver todos los métodos que existen para bajar de peso, hay primero que entender qué es la obesidad. ¿Qué se considera obesidad? Sí, y esto es muy importante conocerlo porque incluso ha sido debatido recientemente y más de 50 expertos a nivel mundial hicieron un consenso y que fue publicado hace tan solo un mes y medio acerca de la definición de obesidad. Entonces, y sobre todo la definición de obesidad clínica. La obesidad se define como un exceso de grasa, o sea que es cuando la persona tiene un exceso de adiposidad o de grasa. Entonces, estas personas tienen obesidad. Y cuando la persona tiene problemas de la salud secundarias a este exceso de grasa, se dice entonces que tienen obesidad clínica. ¿Y por qué esto es importante? Porque es importante tomar en cuenta que la obesidad causa y puede causar en muchas personas diferentes problemas de la salud. Ok, entonces, la obesidad sí es considerada una enfermedad. Exacto, esta es una muy buena pregunta y las personas que tienen obesidad, que tienen problemas de la salud secundaria a la obesidad, tienen la enfermedad, lo que se llama obesidad clínica. Ok. Y existe un grupo más pequeño de personas en las que tienen obesidad, pero todavía no han desarrollado estos problemas de la salud. Y las enfermedades que se pueden asociar a la obesidad vendrían siendo hipertensión, diabetes, ¿cuál otra? Exacto, muy bien. Diabetes, incluso antes de tener diabetes, elevación de la glucosa, antes de llegar a tener diabetes, pueden tener algo de hígado graso y también dolores articulares. Las personas que cuando tienen exceso de peso por el exceso de grasa, en las que van y que les cuesta caminar o tienen dolores en las rodillas o en la columna, todo eso. Las personas que también, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, todo esto es una consecuencia en muchos casos de la obesidad. Doctora, ahora vamos a hablar un poquito sobre los métodos más populares que existen, cuáles son la expectativa, los mitos, las realidades de todos estos métodos. En las redes sociales, todas las semanas podemos ver una manera diferente que existe de perder peso. Pastillas, inyecciones, dietas, ayunos, una gran cantidad de opciones. Pero realmente en este momento, ¿cuáles son los más populares y los más efectivos? Sí, entonces los métodos para perder peso en las personas con obesidad se pueden clasificar en, digamos, 3 categorías principales. Los cambios en los estilos de vida, que eso incluye hacer cambios en alimentación, dietas, actividad física y tratar de hacer cambios de hábito. Tenemos entonces también los medicamentos para pérdida de peso y el tercer grupo de intervenciones sería entonces la cirugía para pérdida de peso. Ok. No existe uno específico que uno pueda recomendar a toda la población. Exacto. Volvemos al mismo punto de que todo depende de lo que tu médico te vaya diciendo. Exacto. Entonces, sí. Y definitivamente a todas las personas con obesidad se les recomienda hacer cambios en los estilos de vida. Ese es muy importante. Ese es uno de los pilares, el pilar fundamental y que requiere cambios en la alimentación, una dieta saludable, reducción de porciones, hacer actividad física, como mencionamos, y ir cambiando poco a poco los hábitos. Ok, y cuando hablamos de esto, estamos diciendo, tienen que ir al médico. ¿A quién tienen que ir? Ajá, el manejo de la obesidad debe ser multidisciplinario, porque la obesidad que mencionamos que es una enfermedad compleja, o sea, que es algo complejo y requiere intervenciones en múltiples niveles, o sea que debe ser visto por un médico, pero también es muy importante que participe un nutricionista y también muchas veces también un psicólogo. Y a veces la gente se preocupa y piensa psicólogo, pero si yo no tengo ningún problema de depresión, no tengo... Claro. Pero los psicólogos, hay psicólogos expertos en nutrición y alimentación que nos pueden ayudar incluso a hacer cambios de hábitos, porque cambiar un hábito
es una de las cosas más difíciles que tenemos. Exacto. Todos tenemos muchos hábitos que son extremadamente difíciles de cambiar, porque son cosas que hemos aprendido desde que somos niños. Claro, y el 1 de enero de todos los años todo el mundo quiere cambiar todos los hábitos y en Exacto. febrero ya se pierde un poquito Exacto, y ese es un el punto ímpetu. importante, porque a veces queremos decir que, bueno, vamos a hacer todo al mismo tiempo. Y cuando hacemos todo al mismo tiempo, este tipo de cambios no son duraderos. Claro. Así que es mejor ir lento, poco a poco, y enfocarse de que esto tiene que ser algo para el resto de la vida. O sea, Correcto. los cambios tienen que ser para el resto de la vida, no por un par de meses. Claro, porque al final del día, si intento hacer todo al mismo tiempo, ninguno me va a funcionar. Exacto, exacto. Ok, en las redes sociales y bueno, en muchos lugares estamos viendo que las personas buscan perder peso sin realmente hacer ningún cambio en su estilo de vida o con algún tipo de método fácil. ¿Existe realmente una manera fácil de perder peso que sea duradera? Y creo que la respuesta es fácil, no. Ok. Y yo pienso que la mayoría de las personas saben eso, que no es fácil. Y la mayoría de las personas con obesidad tienen años luchando para tratar de perder peso y les cuesta. Porque además de que cambiar de hábitos es difícil, vivimos en un ambiente completamente obesogénico. Claro. O sea que estamos bombardeados de puras propagandas de comidas chatarra. Tenemos mucho acceso a comida chatarra, comida rápida, el menos acceso para hacer actividad física. Y al mismo tiempo, las personas que tienen obesidad, cuando empiezan a perder peso, el cuerpo hace cambios hormonales que hace que sea más difícil perder peso. Es decir, que yo comienzo y estoy haciendo mi dieta y mi ejercicio y estoy perdiendo peso, pero el metabolismo empieza a bajar. Y al ir bajando el metabolismo, eso hace difícil que la persona siga perdiendo peso. Creo que esta parte es importante resaltarla, porque aquí es donde se desanima la gente. sí. Entonces, explicar y que la gente entienda que no es que estén haciendo algo mal, sino que es una respuesta propia del cuerpo, el enlentecer la situación, entrar como en una meseta para exacto. luego volver a empezar la pérdida de peso. Exacto. Y exacto. concientizar no solamente a la persona que está tratando de perder peso, sino a su círculo cero para que entiendan que esto es un esfuerzo conjunto. Exacto, muy bien. O sea, que no es solo decir que esta persona no tiene la suficiente voluntad. Correcto. Sí la tiene, está tratando, pero el mismo cuerpo a veces lucha contra uno. Claro. Entonces, en esta fase, en esto también es que también nos han ayudado los medicamentos para perder peso. Ok, y ahora que habla de los medicamentos para perder peso, excelente punto. Muchas personas, creo que el boom más grande que hay ahorita es el famoso Ozempic. Y creo que es un tema súper interesante porque mucha gente lo describe como si fuese la fórmula mágica para perder peso. Yo me pongo esta inyección y eventualmente en un periodo cercano empiezo a perder una cantidad de peso considerable a la cual yo estoy viendo los cambios, la gente que está alrededor mío está viendo los cambios y ¿por qué no lo seguiría usando? O sea, suena lógico, pero creo que hay muchas cosas que hay que explicar detrás del Ozempic. Y lo primero sería, ¿qué es Ozempic? Exacto. Entonces, Ozempic es el nombre comercial de la medicina. Entonces, el nombre del medicamento es semaglutide. Ok. Y semaglutide es un nombre comercial de la medicina que hay en Panamá, se llama Ozempic. Y esto es lo que llamamos un agonista de la GLP-1. El GLP-1 es una hormona que produce el intestino y esta hormona lo que hace es que ayuda a que el páncreas funcione mejor cuando se va elevando la glucosa. O sea que por eso, si vemos con este mecanismo, es que este medicamento fue utilizado inicialmente para diabetes. Ok. Y es efectivo para mejorar las azúcares en las personas con diabetes. Pero también se dieron cuenta y que este medicamento ayuda también a perder peso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esta hormona GLP-1 también está en diferentes áreas del cerebro. Y en el cerebro, específicamente en un área que se llama hipotálamo en el cerebro, ¿qué es lo que hace? Hace que la persona se sienta llena más temprano. Okay. Entonces la persona empieza a comer, se llena más rápido y entonces come menos. Correcto. Y el semaglutide o Ozempic no es la única medicamento tipo GLP-1. Antes del Ozempic hubo muchos otros y hay otros que se han usado principalmente para diabetes y actualmente existen 3 medicamentos tipo GLP-1
que son utilizados para pérdida de peso, Ok. que son liraglutide, semaglutide o el que llamamos Ozempic. Y en verdad el que es aprobado para pérdida de peso se llama Wegovy, pero ambos son semaglutide. Eso le iba a preguntar, o sea, si una persona quiere perder peso y no es diabética, ¿puede usar Ozempic? Ajá. La respuesta corta de ese es sí. Ok. El medicamento aprobado para pérdida de peso es Wegovy. Wegovy también es semaglutide. O sea que tanto Wegovy como Ozempic son la misma medicina, son semaglutide, pero la casa farmacéutica que desarrolló estos medicamentos le puso para diabetes Ozempic, para pérdida de peso Wegovy. Son la misma medicina con tal vez dosis un poquito diferentes. Ok. Sin embargo, aquí en Panamá solo tenemos Ozempic. Entonces, como tenemos solo Ozempic y no tenemos Wegovy, la utilizamos para diabetes y también para pérdida de peso en personas con obesidad. El otro punto, existe entonces otra que se llama tirzepatide también, que es otro medicamento de este tipo, parecido a este tipo para pérdida de peso, pero ese no hay en Panamá. Y el Ozempic no solamente tiene un efecto a nivel cerebral para la saciedad, o sea, para quitar el hambre, sino que también disminuye el tiempo de la digestión. Exacto, sí. Digamos que una forma más sencilla de explicarlo, enlentece un poco el tránsito gastrointestinal. Correcto. Sobre todo la parte gástrica y también algo la parte intestinal. Ok, entonces estamos viendo que afectan tanto a nivel central, o sea, cerebral, como Exacto. a nivel intestinal. Pero también entiendo que afecta a la masa muscular. Ajá. Y eso no es algo específico del semaglutide o de los Ozempicos de los GLP-1. Ok. Lo que se cree es que es por la pérdida de peso. Incluso si yo pierdo peso haciendo dieta y ejercicio, pierdo masa muscular. La intervención que más pérdida de peso causa es la cirugía para perder peso. Correcto. Y entonces la cirugía para perder peso, se pierde bastante peso de una forma rápida y se pierde también una cantidad considerable de masa muscular. Entonces lo que se cree es que mientras más rápido y mayor sea el peso, pero de una forma rápida, hay mayor pérdida de masa muscular. Entonces, la pregunta vendría a ser cómo podemos, en parte, prevenir esta pérdida de masa muscular. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, las personas que hacen cambios de los estilos de vida para pérdida de peso, se ha visto que el añadir el ejercicio, sobre todo ejercicio de resistencia, o sea, pesitas, fuerza, sí, puede ayudar a prevenir un poco la pérdida de masa muscular. Igual se pierde algo de músculo, pero se pierde menos. Y todavía se está estudiando cuál es la mejor forma para evitar parte de la pérdida de masa muscular que ocurre con medicamentos como el Ozempic. O sea, en términos generales, sabemos que funciona, pero creo que hay que dejar claro, si una persona que no fue al médico y no tiene la indicación de usarlo, empieza a usar Ozempic porque escucha en los medios y de boca a boca y en las redes sociales que Ozempic funciona para perder peso, que es una realidad, ¿cuáles son las consecuencias que podría tener usarlo sin estar indicado? Exacto. Y esto es muy cierto, las personas no deberían estar automedicándose ningún medicamento. Y tampoco estos medicamentos para pérdida de peso no se deben estar automedicando porque existen ciertas indicaciones y existen contraindicaciones. Claro, el tema también, es que es un medicamento de venta libre. Ajá, exacto. Porque en Panamá la mayoría de los medicamentos son de venta libre. Correcto. Excepto por algunos controlados. Entonces, los medicamentos tipo GLP-1, porque esto en general, estos medicamentos como el Ozempic, estos medicamentos tienen ciertos efectos adversos. O sea, los más comunes son gastrointestinales de nuevo. O sea, que los efectos adversos más comunes son náusea, puede haber vómitos, puede haber algo de dolor abdominal, puede haber diarrea o estreñimiento, que son los más comunes. Y una forma de evitarlos o de que sean leves, usualmente se comienza una dosis baja y la dosis se va subiendo poco a poco. Por eso es importante ver al médico y al personal de salud para que le dé este tipo de explicaciones. Al mismo tiempo, hay contraindicaciones. Claro. O sea, que hay personas que no pueden utilizar estos medicamentos. Eso es una pregunta importante. ¿Qué personas no pueden usar Ozempic? Ajá, esto es, obviamente deberían ir al médico para que se los digan, pero en términos generales... Exacto, sí, porque aquí el podcast una no es para que conversación. yo no le estoy recetando nada a nadie. Correcto, exacto. Entonces, las contraindicaciones serían historia de pancreatitis, que esa es una condición seria, que es una inflamación en el páncreas serio.
Y también las personas que tienen una historia, ya sea en ellos mismos o en la familia, de un tipo raro de cáncer de tiroides que se llama cáncer medular de tiroides Ok, y algunas ciertas condiciones que predisponen a este cáncer. ok, Estas son, digamos que las contraindicaciones. ok. Y no hay una contraindicación de peso del paciente. O sea, si Oh, una persona se encuentra con un peso normal, pero no siente que ese es su peso ideal y quiere seguir perdiendo peso, ¿está bien que lo use? no es ¿O lo podría ideal. usarlo? ¿Y por qué no? Porque en medicina siempre hacemos lo que se llama el balance riesgo-beneficio. Correcto. Mencionamos los efectos adversos, o sea que esos efectos adversos pueden potencialmente pasar en cualquier persona que utilice la medicina. Entonces tenemos siempre en medicina que ver cuál es el beneficio de la medicina y cuál es el riesgo. Entonces, alguien que tenga peso normal, que no tiene exceso de grasa, o sea, que no tiene obesidad, solo porque quiere perder unas cuantas libras, va a tener muy poco beneficio Ya. y tiene un potencial mayor riesgo. Entonces, en esos casos no sería recomendado. Ok. Sin embargo, alguien que tenga obesidad, sobre todo si tiene complicaciones o que tiene problemas de la salud por culpa de la obesidad, definitivamente esa persona tiene un mayor beneficio. Y entiendo que el tratamiento, o sea, el usar el Ozempic te puede llevar a perder de un 10 a un 15% de tu peso en un tiempo relativamente corto. ¿Cuánto tiempo debería usarse el fármaco cuando está indicado para usarse? ¿Es un tiempo específico o es un tiempo por paciente? Ajá. Los medicamentos para pérdida de peso, porque no es solo específicamente de los Ozempic, en general los medicamentos para pérdida de peso aprobados que se recomienda utilizar son de uso crónico. Ok. ¿Qué significa de uso crónico? Por largo plazo, o sea, años. ¿Y por qué? Porque toda intervención para pérdida de peso, como la obesidad es tan compleja, toda intervención para pérdida de peso, si es parada, puede haber reganancia de peso. Y eso hay que volver, vamos a regresar a ese punto. ¿Cuál es la consecuencia de parar el medicamento? O sea, realmente el Ajá. efecto del rebote, que es como comúnmente se conoce, es tan grande que puede opacar toda la pérdida de peso que ya se había llevado. Ajá. Y eso todavía se está estudiando, porque sí, recomendamos que la medicina se use de forma crónica, pero todavía se está estudiando qué tanto por qué tanto tiempo. Porque una gran porcentaje de las personas que utilizan estos medicamentos LP1 como Ozempic, que pierden peso con la medicina, cuando la paran, lo ganan de vuelta. Una gran porcentaje. Algunos lo ganan todo lo que perdieron, otros no lo ganan todo y hay muy poquitos que no ganan de peso, pero es muy poco. Y uno pensará, tiene algo de lógica, porque la medicina hace que uno se sienta lleno más rápido. Si yo paro la medicina, me regresa el hambre. Claro, y si no he hecho cambios en mis hábitos de alimentación o en mi estilo de vida, o sea, lógicamente voy a seguir subiendo de peso. Eso es muy importante, por eso hablamos que el pilar fundamental son los cambios en el estilo de vida, porque no es solo utilizar la medicina, tiene que haber entonces también un plan nutricional, hablar con nutricionista y psicología a veces para hacer cambios en el estilo de vida. O sea que tenemos que hacer cambios en la alimentación, seguir moviéndonos, hacer ejercicio además del medicamento para pérdida de peso. Y el Ozempic en particular, que es el boom de ahorita, es inyectable, o sea, que tampoco es como que sea fácil aplicarlo. Realmente la persona tiene que inyectarse diariamente para poder obtenerlo. Ajá. Bueno, el Ozempic en particular es una vez a la semana la inyección. Ok. Y la otra medicina que se llama tirzepatide, que no hay en Panamá, también es una vez a la semana. ¿Hay orales? Existe la versión de semaglutide, que es Ozempic, pero en versión oral, actualmente solo para diabetes. Pero o sea, que el oral no tiene el mismo efecto. A la dosis actual aprobada, no, pero se ha estudiado que a las dosis más altas causa un efecto parecido en pérdida de peso. Okay. Pero las dosis más altas todavía no están aprobadas para pérdida de peso. El boom de los Ozempic ha llegado a tal punto que en este momento las personas diabéticas o personas obesas que realmente necesitan el medicamento no lo pueden encontrar porque se agota por personas que a veces no tienen indicado usarlo, pero lo pueden comprar, lo compran, se lo ponen y hay desabastecimiento ahorita del medicamento. Eso puede pasar. Y sobre todo hace como un año y medio atrás era mayor, pero esto ha ido mejorando en el sentido de que están poniendo más medicinas en las farmacias, pero eso es un problema importante. Claro. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya pasando a la página de los Ozempic, de algunas alternativas que existan a futuro
que todavía se estén estudiando o que se hayan probado que son efectivas para perder peso actualmente. Para aquellas personas que no quieren depender de medicamentos, ¿cuáles serían alternativas seguras y eficaces para perder peso? Bueno, si hablamos aparte de medicamentos para pérdida de peso, siguen siendo cambios en el estilo de vida. Ese es lo principal. Y si hablamos de qué dieta, no existe una dieta en particular que le funcione a todo el mundo. Claro. Ese tratamiento en esa parte es individualizado. Una cosa que sí recomendamos es que tal vez no hagan una dieta súper restrictiva, porque es que las dietas súper restrictivas son prácticamente insostenibles en el tiempo. Entonces, esas son dietas que van a causar pérdida de peso por unos meses, pero en un momento voy a llegar al momento en que me aburro, ya estoy cansada de hacer esa dieta y la paro. Y la idea, ahí va a haber entonces reganancia Y de claro, peso. al final lo que queremos lograr con esto es que las personas puedan llevarse algo del podcast. Y creo que una de esas cosas que queremos transmitir es que no todas las dietas son para todo el mundo y no todas las dietas son inocuas o inofensivas. La gente no debería empezar un cambio drástico sin orientarse antes con un médico, porque no saben las consecuencias que puede tener. Por lo menos el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, yo conozco personas que se van hasta las 2, 3 de la tarde y no comen y me dicen, no, es que estoy haciendo ayuno intermitente. No, me cuesta creer que toda persona que no coma hasta las 3 de la tarde sea considerado un ayuno intermitente de verdad. ¿Cuáles son o cuáles conoce usted que sean indicaciones o personas que pueden hacer ayuno intermitente y que pueden perder peso con este método? Sí, ahí es cuando uno va hablando con el paciente y le menciona los diferentes tipos de dieta y lo que el paciente crea que es más factible para el paciente hacer. O sea que no es una característica particular del paciente, sino lo que el paciente crea que puede hacer. Y hay gente que no tolera el ayuno intermitente. Hay diferentes tipos de ayuno intermitente, pero el más Okay. popular es ese en el que se hace un ayuno por 16 horas o más, y entonces se come por 6 a 8 horas del día. Entonces, pero hay gente que cuando hace esto tiene dolor de cabeza, se siente mal, se deshidrata, se siente mal. Esas personas no toleran este tipo de dieta. Y si hablamos en cuanto a pérdida de peso, se ha estudiado que una dieta baja en calorías, o sea, la dieta balanceada baja en calorías, versus el ayuno intermitente, el ayuno intermitente no causa más pérdida de peso que la dieta baja en calorías. Es similar. Y la otra cosa que recordar es que si se hace, por ejemplo, una dieta tipo ayuno intermitente, evitar comer en las 8 horas que puedo comer. Bueno, yo voy a comer todo lo que McDonald's, pueda. KFC, Exacto, porque etcétera. ahí no solo no voy a perder peso, puedo que incluso ganar. Claro. Entonces, porque es comer saludable en la ventana de tiempo que voy a comer. Claro, o sea que al final del día, si no tienen la manera de acceder a un profesional de la salud o a un nutricionista o a una persona que les pueda hacer una dieta y que tenga cierta experiencia, la recomendación sería llevar una dieta lo más saludable posible. Baja en grasas, no tan alta en sal, vegetales, intentar limitar un poco los carbohidratos, consumir proteínas, o sea, intentar tener un balance dentro del plato. Exacto. Entonces, y una de las cosas, por ejemplo, ciertas recomendaciones básicas, reduzca porciones. O sea que sea lo que coma, voy a comer menos. Correcto. Otra cosa es evitar las que son las calorías líquidas. O sea que evitar bebidas azucaradas, jugo, chichas, sodas, evitar eso, porque esa es una forma de consumir mucha caloría y que ni siquiera me va a llenar. O Claro. sea que eso se debe evitar. Y como también usted mencionó, que evitar lo que es frituras, mucha grasa y lo que llamamos carbohidratos refinados. ¿Cuáles son los carbohidratos o las azúcares refinadas? Es decir, lo que es pan blanco, arroz blanco, pasta. O sea, sí se pueden consumir, pero reducirlas y tratar de que sean enteros. Pan integral, arroz integral, más fibra, o sea, como lentejas, porotos. Y mucha gente dice que, bueno, para hacer dieta es caro, pero eso no es del todo cierto. Ok. Uno, incluso en el mercado, o sea, si va al mercado, compra vegetales, frijoles, todas estas cosas muchas veces tienen buen precio y no es necesariamente más caro. Creo que también a veces hay mucha confusión en qué es sano y qué no es sano y en qué cantidad algo es sano y en qué cantidad deja de ser sano. Porque
yo me puedo comer un plato de lentejas y tiene fibra, tiene proteína, tiene micronutrientes, tiene sus macronutrientes, pero si me como una porción demasiado grande, ya deja de ser algo sano y se convierte en carbohidratos. Entonces creo que, como usted estaba mencionando, vivimos en un ambiente extremadamente obesogénico. Todo lo que nos rodea es azúcar. Uno se siente mal y dicen, ay, ¿qué necesitas? Te voy a comprar algo dulce. Te sientes mal o te ha pasado algo y lo primero que piensas es, me voy a premiar con una comida. Es un sistema de recompensa. Sí, Creo que si exacto. lográramos intentar cambiar el sistema de recompensa de comida hacia otra cosa que pudiese ser más sana, tal vez tuviese un impacto más Sí. positivo en la gente. Exacto. Y también, ¿qué ingredientes utilizamos para cocinar los alimentos? O sea que, por ejemplo, si hacemos una lenteja o lo que sea, no echar un montón de aceite. Claro. Tampoco echarle bastante sal. Ese tipo de cosas. O sea que, además del alimento, ¿qué otras cosas utilizamos para prepararlo? Ok. ¿Y usted cómo ve en un futuro el tratamiento de la obesidad? ¿Hacia dónde cree que se va a ir? ¿Hacia el pilar de la alimentación y el estilo de vida saludable? ¿O realmente vamos a estar siempre complementados con algún tipo de medicación que pueda ayudar a la pérdida de peso? Y creo que la respuesta de eso no es sencilla, Claro. pero por ahora creo que va a seguir siendo una combinación. Una combinación porque incluso un estudio reciente mostró que, por ejemplo, las personas que utilizan estos medicamentos inyectables como semaglutide, Ozempic, tirzepatide o liraglutide para pérdida de peso, al año en Estados Unidos del 50 al 60% de las personas lo pararon. O sea que la mayoría de la gente que quiere perder peso todavía no está como que interesada en utilizarlo a largo plazo. Ahorita que usted Y estaba mencionando eso, disculpe, sí. me viene a la mente una pregunta que es bastante válida. ¿Qué cuesta el Ozempic? O sea, no todo el mundo puede acceder a Exacto. comprarlo. Y yo digo, el efecto adverso principal de este medicamento es el costo. El bolsillo. Sí, exacto. Es extremadamente caro y la mayoría de Claro. las personas no lo pueden pagar. Así que una forma de poder ayudar a manejar la obesidad es que estos medicamentos bajen de precio. Ok. Que bueno, eso no depende de nosotros, pero esperemos que eventualmente empiecen a bajar de ¿En qué precio. rango más o menos está? Una inyección. Depende de la dosis. Todos estos medicamentos se inician a la dosis más baja. Y entonces, aquí en Panamá, inicialmente sale entre 170 y $200 al mes. La plumita, o sea, la inyección. Al Al mes. mes, Al ok, mes, el las 4 tratamiento mensual, inyecciones. exacto. Ok. Que eso es una pluma. Y usualmente, ¿cuántos? Usted me dice que es crónico, esa parte la entiendo. Pero por lo menos, si una persona está en sobrepeso y todavía no ha llegado a obesidad y quiere intentar este método para perder peso, ¿en cuánto tiempo podrían ver efectos? O sea, ¿cuántos meses se pueden ver un efecto? Sí, y la respuesta es variable. Hay personas que hasta con la dosis más baja ya van perdiendo peso ¿En un plazo de cuánto tiempo? en un plazo de 2 o 3 semanas. Ok. Y hay otras personas que necesitan las dosis más altas, cosa que ya empiezan a perder peso al segundo o tercer mes. Entonces, o sea que variable. Es interesante que no todo el mundo responde igual. Por ejemplo, el semaglutide Ozempic, que el 85% de las personas que lo utilizan pierden peso, pero existe un 15% que no. O sea que sabemos que no todo el mundo, pero es altamente efectivo. Regresando a su pregunta que usted hizo de cómo creemos que va a ser en el futuro, Claro. además de buscar formas de lograr mantener los cambios en el estilo de vida, creo que el futuro seguirá también uno con medidas de salud pública para tratar de cambiar el ambiente obesogénico. Eso sería tanto de salud pública como de educación a la población, porque también tenemos un problema de obesidad infantil. Sí. Entonces, que eso requiere tanto educación del niño como de los padres, porque los hábitos se comienzan desde una edad temprana. O sea que ese es otro punto en donde es evaluar qué medidas de salud pública ayudan y implementarlas de forma agresiva. Otro es medicamentos también. En cuanto a los medicamentos van a seguir, se están estudiando otros mecanismos de medicamentos para pérdida de peso que sean incluso también más efectivos y esa otra área que se está desarrollando de forma rápida con el tiempo. Usted mencionó ahorita la obesidad infantil. ¿Los niños pueden usar este tipo de medicamentos? Sí, por ejemplo, hablando de los agonistas de GLP-1, por ejemplo, el liraglutide, que el nombre comercial sería Saxenda o Victoza, y el semaglutide, que es Ozempic o Wegovy,
Ambos están aprobados para niños de 12 años en adelante. Ok. En conclusión, hemos hablado de un montón de temas bastante interesantes, de diferentes métodos para perder peso, pastillas, inyecciones, cambios de estilo de vida. Pero algo que quiero que las personas se puedan llevar de esto es que los medicamentos, los métodos para perder pesos deben ser orientados por un médico. No todo el mundo puede usar los mismos métodos. No es inofensivo. Te estás poniendo un medicamento que puede cambiar tu cuerpo, que puede hacerle algún tipo de efecto. Y creo que es importante recalcar esa parte, que siempre tienen que buscar la asesoría de una persona, de un personal médico, de un nutricionista, y que también el manejo es multidisciplinario. O sea, no solamente es el nutricionista, también hay que hacer un trabajo y un esfuerzo para poder cambiar la perspectiva que tiene la persona, y que no solamente es la persona que está intentando perder peso, sino el círculo de personas que la rodean. Es un esfuerzo en conjunto y creo que si se trabaja de esa forma, se puede llegar a los resultados que la persona está esperando. Para terminar, doctora, si usted pudiese darle consejos a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para llevar una pérdida de peso saludable, ¿cuáles serían? Sí, yo diría que sí que acudir al médico, porque como mencionaste, debe ser un manejo tanto personalizado como multidisciplinario. O sea que, y para tratar de ayudar a personalizarlo, es importante entonces que lo vea médico y nutricionista, por lo menos. Y recordar también que esto es algo que, a pesar de que a veces queremos perder peso para una boda o para un evento específico, la idea es que es tratar de ver que vamos primero paso a paso, poco a poco. Podemos comenzar con cambios pequeños y poco a poco vamos añadiendo más cambios, pero tratar de ver que esto es para un estilo de vida a lo largo de la vida entera. Claro. O sea, para así evitar las complicaciones. Incluso si ya tenemos problemas de salud por culpa de la obesidad, el perder peso puede mejorar esos problemas de la salud. Como la hipertensión, como la Exacto. prediabetes. También incluso los dolores articulares, lo que se llama la apnea del sueño, otro tipo de cosas que pueden mejorar con la pérdida de peso y con el manejo de la obesidad. Ok. Bueno, doctora, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy, la noche de hoy, por toda la información que nos ha dado. Es extremadamente valiosa. Creo que hemos aprendido mucho acerca de los diferentes métodos que existen para perder peso y ya sabemos que debemos siempre consultar a un médico antes de tomar la decisión de implementar alguno de estos, porque no todos son inofensivos para el cuerpo. Eso es importante decirlo. Y le damos las gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Siempre Junto a Ti.